tarde. Y bueno, vengo a dar una mala noticia, y es que voy a dar la ponencia más aburrida que voy a escuchar en toda la noche, sinceramente. Pero, por lo menos, útil en este sentido, porque vengo a hablar sobre el régimen jurídico de las excavaciones arqueológicas. Y bueno, me gustaría dividir mi exposición en varios subapartados, empezando por el concepto de patrimonio cultural y su relación con el patrimonio histórico-artístico. Continuaré posteriormente con la división de competencias en materia de patrimonio entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas. Avanzaré un poco en el procedimiento. ¿Se escucha bien? ¿Mejor? Vale. Continuaré con los distintos procedimientos y requisitos para poder defender la actividad arqueológica y finalizaré muy resumidamente, porque me imagino que el sargento Bernat también entrará en materia, con los delitos y la regulación penal que protege el patrimonio histórico-artístico. En primer lugar, me gustaría decir que tradicionalmente se ha oído denominar de patrimonio histórico al conjunto de bienes tangibles, portadores de valores históricos, culturales, artísticos, etc., pero que actualmente está tomando una concepción antropológica. Es decir, se ha venido denominando como patrimonio cultural al patrimonio lingüístico, al etnográfico, al industrial, al urbanístico, y esta es una cuestión que es preciso traer a colación en esta valoración previa. También paisajístico, y tenemos que partir de que la Constitución española da una protección al patrimonio incluso sobrelevada, porque hay de las pocas materias que la propia Constitución establece que han de tener una protección penal, y esto es importante. Bien, en este caso las distintas leyes de patrimonio histórico y artístico, como a continuación procederé a exponer, detallan diversas regulaciones y diversas conceptualizaciones sobre el patrimonio y los bienes inmateriales que puede constituir dentro de la cultura popular y tradicional. Pero, deteniéndonos en el patrimonio arqueológico, es preciso centrarnos en los yacimientos y las zonas arqueológicas que serán el centro, bueno, cuyo tratamiento jurídico será el centro de esta ponencia. Y bueno, tal y como comenté, voy a introducir el diálogo de competencias que hay entre el Estado y las comunidades autónomas, muchas veces confuso, y como no puede ser en el caso de la protección del patrimonio, más todavía. Y bien, la protección del patrimonio cultural es compartida por el Estado y las comunidades autónomas. En el artículo 148 de la Constitución española se establece como competencia de las comunidades autónomas la artesanía, los museos, la biblioteca, los conservatorios de música y el patrimonio monumental de la comunidad respectiva. Igualmente se prevé que los estatutos de autonomía se puedan ampliar estas distintas competencias. Y el artículo 149 de la Constitución española establece la reserva exclusiva de la competencia de patrimonio cultural, artístico y monumental español al Estado. ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, ha de analizarse también, como he comentado antes, el artículo 46 de la Constitución española, que establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural de los pueblos de España. Y es preciso, tal y como había comentado antes, que no solamente se convierte en una mera declaración de valores, sino que establece un mandato al legislador para que sea la ley penal la que proteja, es decir, el grado máximo, incluso con penas privativas de libertad, el que proteja los atentados más graves contra el patrimonio histórico-artístico. Y bueno, también este desarrollo, esta orden de desarrollo penal, la ley española la lleva a cabo mediante el Código Penal, la ley de contrabando y el Código Penal Militar. Bien, dentro de este marco punitivo, la Ley de Patrimonio Histórico, su artículo 76, establece que cuando haya un conflicto habrá una aplicación preferente de la ley penal frente a la sanción administrativa. Esto, bueno, como ahora voy a hablar también del régimen sancionador del patrimonio histórico-artístico, quiero dejarlo apuntado. Y bueno, el Estado tiene una competencia residual para la defensa de la totalidad del patrimonio cultural, en tanto de que asume la parte que no se delega expresamente a las comunidades autónomas. Y la legislación estatal actúa como supletoria, como establece el Tribunal Constitucional, en la sentencia 17/21. Bueno, voy a centrarme en el tratamiento jurídico del patrimonio arqueológico.
Y me gustaría decir como características previas que el patrimonio histórico y el arqueológico, voy a centrarme, como ya comenté al inicio de la ponencia, en el patrimonio arqueológico, se regula en un marco. En primer lugar, me gustaría traer a colación el Tratado de la Unión Europea, en cuyo artículo 3.4 se establece que la Unión Europea velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. También, dentro del marco del Consejo de Europa, el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico es otro documento de referencia, hecho en La Valeta el 16 de enero de 1992. Y de igual forma, como ya he comentado antes, la Constitución española, con los artículos que he comentado, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, en el ámbito estatal. Por otro lado, la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, también con una aplicación directa dentro de nuestro marco autonómico. Y hay dos decretos que aprueban dos reglamentos que también serían aplicables al régimen jurídico del patrimonio arqueológico, como sería el decreto 284/1995, porque se aprueba el reglamento de creación de museos y gestión de fondos museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el reglamento de actividad arqueológica de Andalucía, que permanece en vigor por las distintas disposiciones derogatorias de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que como veis es posterior. Bien, voy a centrarme en la regulación del patrimonio arqueológico español, que se hace en el título 5 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Y primero hay que partir del concepto de patrimonio arqueológico. El Convenio de La Valeta, como ya acabo de comentar, define como patrimonio arqueológico todos los vestigios, objetos y cualquier otra traza de manifestación humana de épocas pasadas. Y esto lo desarrolla en tres puntos. Primero, estas trazas y vestigios cuyas preservación y estudios permitan reconstruir la historia de la humanidad, como los ponentes magníficamente que me han precedido acaban de mostrarles. Respecto también de aquellos principales medios de información y descubrimiento, sean excavaciones o descubrimientos y otros métodos de investigación relativos a la humanidad y su entorno, o aquellos vestigios que estén localizados en cualquier lugar situado dentro de la jurisdicción de los Estados partes, entre los cuales se encuentra España. Bueno, esta definición de patrimonio arqueológico incluye la estructura, las construcciones, los grupos arquitectónicos y los lugares de asentamiento, así como otros de la naturaleza, ya sea estén en tierra o bajo el agua. Y ahora voy a detenerme en el concepto de patrimonio arqueológico que ofrece la Ley de Patrimonio Español. La ley española recuerda que forman parte del patrimonio histórico español los elementos geológicos y los paleontológicos relacionados con la historia del hombre, sus orígenes y sus antecedentes, declarándose de este modo como bienes de interés cultural por la ley, y también declarándose como bienes de interés cultural las cuevas, los abrigos y los lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, que quizás sea el más visible, de que no haga falta llevar a cabo una excavación. Y ahora, la ley define el concepto de excavación arqueológica como una remoción de la superficie en el subsuelo o en medios acuáticos que se realicen con fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como componentes geológicos que estén relacionados. Esto por un lado de la excavación, y por otro lado están las prospecciones. Las prospecciones son, dentro del ámbito anterior, explotaciones en las que no hace falta remover el terreno, la superficie. La ley de igual forma asimila a estas excavaciones, que podríamos denominar profesionales, los hallazgos casuales de descubrimiento de objetos. Por ejemplo, estamos trabajando en el campo, estamos abriendo hueco con oliva y descubrimos que sale una mano, pero una mano de piedra. ¿Qué hacemos con ella? ¿Me la quedo yo, la pongo en la mesita de noche? No, ni mucho menos. Posee valor patrimonial, como afirma la propia ley. Y aunque se haya producido por azar, les es aplicable este régimen jurídico. Y bueno, me gustaría decir que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía incluye una descripción similar a la que acabo de comentar, pero hay un apartado que me interesa especialmente, y es que incluye las aguas interiores dentro del entorno marítimo, el mar territorial y la plataforma continental de Andalucía. Es importante
porque, como sabéis, en este ámbito España es miembro del Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar y no es la primera vez que tenemos distintos conflictos sobre nuestro patrimonio histórico de estudio de aguas marítimas. Quiero traer a colación el caso Odyssey. Por lo tanto, es preciso delimitar muy bien el patrimonio que se encuentra dentro de la jurisdicción marítima española, en este caso ampliado por la regulación autonómica. Y ahora voy a centrarme en el procedimiento administrativo. Perdón si está siendo muy aburrida, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna aclaración, por favor, que no duden en interrumpirme. El procedimiento administrativo para iniciar una actividad, porque si alguno dice, bueno, quiero hacer una excavación arqueológica, ¿es tan fácil? ¿Qué pasos han de seguir? Bueno, como empezaremos a ver, no se requiere una solicitud donde se reúnan los requisitos profesionales que a lo largo de esta exposición iré aclarando, pero me gustaría señalar como rango inicial que todas las excavaciones deberán ser expresamente autorizadas por la administración competente. La regulación española habla de administración competente, la regulación andaluza habla de la consejería que tenga atribuida las competencias de patrimonio histórico, que a día de hoy es la Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Bueno, esta administración tiene distintos procedimientos de control y de inspección, de garantía de que esas excavaciones están llevándose a cabo y planteándose conforme a su programación y que reúnan los requisitos y de profesionalidad e interés científico que una excavación arqueológica, por tanto, requiere. La autorización para realizar las excavaciones obliga a los beneficiarios de las mismas, es decir, al grupo que lo esté llevando a cabo, a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados, acompañados de una memoria científica, al museo o al centro que la administración señale para su entrega. Ya veremos el régimen legal de los hallazgos y el régimen legal del titular o el que se encuentra en estas exposiciones, que no es ni mucho menos propietario. Todo orientado a la mejor función cultural y científica que derive de ese patrimonio. Ahora, no disfrutarán de la protección de la ley, es decir, no estarán son beneficiados por este régimen aquellas excavaciones realizadas lógicamente sin la autorización correspondiente, pero que no obstante están obligados a las normas de garantía y de protección de aquellos hallazgos que encuentren o de las remociones que lleven a cabo en el lugar donde se haya producido que se considere como un hallazgo clausural. Ahora, también cabe destacar la posibilidad de que la administración de oficio puede ordenar la ejecución de excavaciones o de prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, donde se presume la existencia o donde hay indicios de que hay restos arqueológicos. Ahora, si se lleva a cabo dentro de un terreno privado, por ejemplo, tenemos un fragmento de tierra rústica o nuestras propias casas y es necesario realizar una investigación, una excavación arqueológica y la ley atribuye una compensación, una indemnización que se calculará conforme a las normas sobre expropiación forzosa. No significa que sea una expropiación forzosa, lo que quiere decir la ley es que la indemnización se calculará conforme a los criterios de la ley de expropiación forzosa. También es preciso destacar que, en concreto, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece una posibilidad que es la declaración, como bien ha comentado creo que antes Manuel, de declaración de zona de servidumbre arqueológica, en aquellos espacios donde claramente se presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos y se considera necesario, por tanto, adoptar medidas precautorias. Entonces, ¿qué conlleva la declaración como zona de servidumbre arqueológica? Conlleva que las obras de edificación o cualquier actuación que se vaya a hacer sobre la zona esté declarada previamente como zona de servidumbre arqueológica, se ha de notificar a la consejería competente, actualmente la Consejería de Cultura, y iniciado este procedimiento, la consejería dispone de un plazo de 15 días para ordenar la realización de catas o prospecciones sobre el terreno. Es decir, voy a aclarar la idea,
una oliva cerca del pajarillo y se han declarado, por ejemplo, no lo desconozco, pero se han podido declarar zonas de especial interés. Pues, si yo quiero, por ejemplo, construir un cortijo, si yo quiero, por ejemplo, cambiar o realizar algún tipo de obra, he de comunicarlo y se debe examinar el terreno para evitar que de mi legítima actividad como propietario del terreno pueda atentarse contra el patrimonio arqueológico de la zona. Ahora, voy a, tal y como he apuntado antes, centrarme en los requisitos de solicitud de una excavación arqueológica. En la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su título 53, establece que pueden solicitar la autorización para realizar actividades arqueológicas un grupo de personas jurídicas y físicas que voy a comentar ahora. Primero, dentro de las personas pueden ser personas físicas, individualmente formando equipos de investigación que cuenten con una titulación profesional o acreditación profesional y que se determine conforme a la normativa. Pueden ser también los departamentos de las universidades u otras instituciones científicas españolas o de la Unión Europea, comunitarias, relacionadas con la investigación del patrimonio histórico arqueológico. También los museos arqueológicos que cuenten con una sección de arqueología, o los institutos de prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También las administraciones públicas que pretenden realizar actividades, como he comentado antes, de oficio y cuenten con un personal debidamente titulado. Todas estas personas pueden solicitar realizar excavaciones arqueológicas. Ahora bien, cuando se trate de personas físicas o jurídicas que no sean comunitarias, es decir, que no sean de la Unión Europea, por ejemplo la Universidad del Cairo, o se me está yendo de la cabeza, deben solicitarlo con un informe emitido por una institución o una persona española de las que se establece en este artículo. Y en todo caso, esta solicitud debe ir suscrita por una persona con la titulación suficiente. Por otra parte, me gustaría destacar como medida de control que la consejería podría recabarse de organismos y autoridades competentes la información precisa para comprobar los datos referentes a la titulación y experiencia de este tipo de personas. Lógicamente, si queremos realizar una protección responsable por parte de los poderes públicos del patrimonio histórico-artístico, hemos de depositarlo en las personas que tengan la titulación adecuada a estos fines. Y esta declaración debe ir acompañada, es muy importante, de una declaración responsable en la que se contenga el compromiso del solicitante, el director del proyecto, de obtener el permiso del propietario de los terrenos donde van a llevarse a cabo estas excavaciones. También es preciso destacar que la responsabilidad por los daños que se puedan causar irían cubiertos por esta persona firmante. Pero en todo caso, la responsabilidad de obtener los permisos para poder realizar la apropiación corresponde al solicitante. Y en el caso de incumplimiento de los términos en los que la administración, las condiciones que se pueden establecer una vez ya concedido el permiso para realizar las excavaciones por parte del ejecutor de la excavación, provoca que la administración pueda revocar la autorización que ha concedido previamente. Ahora bien, esta revocación, es decir, esta retirada del permiso, no impedirá, no exonerará que la persona autorizada tenga el deber de conservación del yacimiento y de los vestigios que encuentre y su obligación de entrega tanto de los vestigios como de la documentación que derive de los mismos que genere de esta investigación arqueológica. La responsabilidad, ya he comentado antes que la ejecución recorrerá sobre la persona que haya solicitado la autorización o de la empresa de la que dependan, como responsable subsidiario. Y también me gustaría señalar que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía despliega una serie de obligaciones en la persona que sea la directora de estas excavaciones. Deberá ser la obligación fundamental, y con lo que tenemos que quedar en una idea, es que esta dirección deberá ser llevada personalmente, es decir, no cabe una sustitución inmediata por otra persona, es decir, tiene que ser llevada, es una obligación personalísima, es decir, que si, por ejemplo, el profesor aquí presente desea realizar una excavación en Huelma, debe ser él el que esté personalmente allí. Y si desea, por cualquier causa,
cambiar la dirección, debe delegarla y dejar constancia en el libro diario de actividad de que ha delegado su actividad en una persona que reúne los mismos requisitos de titulación, de especialización, es decir, no vale, por ejemplo, cualquier arqueólogo, el que esté especializado en misma rama, arqueología hebra, y de conocimiento, así como de la problemática del yacimiento. Lógicamente se entiende que es una persona que desde el principio ya ha colaborado con esta persona en el proyecto. Ahora, esta dirección también tiene obligaciones, como por ejemplo comunicar a la administración con una antelación de 48 horas o los órganos correspondientes todos los hallazgos, los descubrimientos, haciendo constar dichos hallazgos o descubrimientos en el libro diario. Ahora explicaré lo que es el libro diario. La llevanza del libro diario, donde se tienen que anotar las incidencias y las órdenes que se produzcan en el desarrollo de la ejecución de la investigación. Depositar los materiales en el museo o centro que se señale, o presentar de manera que establecen las disposiciones reglamentarias de aplicación la memoria científica de las distintas modalidades con los resultados obtenidos. Es decir, esta memoria científica que al término de la investigación deben de entregar los grupos de investigación, debe de contener los siguientes elementos. Primero, los resultados que han obtenido de la investigación, ya sea positivo o negativo, deben entregar los resultados. Segundo, un inventario donde se detallen los materiales encontrados y además el acta de entrega de estos materiales al museo o al centro correspondiente que detalla la administración. También me gustaría señalar que la administración puede, por urgencia, autorizar mediante un procedimiento simplificado la realización de determinadas actividades arqueológicas de urgencia cuando exista un peligro de pérdida o destrucción de los bienes. Habrá que atender a cada caso en concreto si concurre o no este requisito de urgencia. Bueno, siguiendo con el orden de la exposición, siguiendo con el orden de la exposición, me gustaría hablar de la idea del dominio del público del patrimonio arqueológico. ¿Y qué es el dominio público? Significa que todos los hallazgos que resulten del patrimonio histórico-artístico son titularidad pública, no son de aquellas personas que lo encuentren. Y de hecho la ley de patrimonio histórico excluye la aplicación del artículo 351 del Código Civil, que establece que los tesoros, es decir, aquellos restos que tengan cierto valor, que se encuentren en un territorio, pertenecen al titular del terreno. No. Aquí se declara, la ley declara que son dominio público. Ya se han descubierto a consecuencia de unas excavaciones, de remociones o incluso por el azar. Y el descubridor tiene el deber de comunicar a la administración el descubrimiento en el plazo máximo de 30 días, inmediatamente cuando se trate de hallazgos usuarios. Bien, también quiero dejar claro, voy a ir resumiendo, que el descubridor de estos hallazgos, no es el propietario, como he dicho, por ser de dominio público, de los vestigios arqueológicos que tenga. Esta persona es un depositario legal, es decir, tiene un deber de custodia y tiene un deber de conservación. En ningún momento tiene la propiedad. Ahora, a consecuencia de haber descubierto estos hallazgos, tiene derecho a un premio metálico correspondiente a la mitad del valor de tasación de los vestigios arqueológicos. Y bueno, ya comunicaba antes la obligación que pesa de depositar en el museo objetos autorizados por la administración. Bueno, para ir finalizando, quiero comunicar que existe un régimen sancionador que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, clasificando en infracciones graves, muy graves, graves y leves, siempre y cuando no constituya delito, porque como he comentado al principio de la exposición, existe una vía atractiva de derecho penal. No voy a entrar en detalle de las sanciones, el arco sancionado varía en función de los distintos incumplimientos de las obligaciones, por ejemplo, demoler o destruir determinados vestigios del patrimonio histórico artístico. Y quiero concluir finalmente con las infracciones penales que afectan al patrimonio cultural, que me imagino que el sargento Bernal entrará en detalle, pero simplemente, como ya he comentado antes, denunciar que están protegidos por el Código Penal, por la Ley de Represión del Contrabando y el Código Penal Militar. Y bueno, el Código Penal establece un capítulo, que es el capítulo sobre los delitos cometidos sobre el patrimonio histórico,
en el que tipifica delitos como, por ejemplo, los daños graves y dolosos sobre edificios singularmente protegidos, el artículo 321 del Código Penal, la prevaricación de una autoridad o funcionario que haya informado favorablemente de proyectos de derribo o alteración de estos edificios. Por ejemplo, yo conozco al alcalde de Huelva, quiero derribar un edificio que está declarado y digo, bueno, ya que somos amigos, autorízame. O, por ejemplo, daños causados por influencia grave. Pero, como indican los autores de la doctrina penal española, esta protección no solamente se hace por los delitos expresamente contra el patrimonio histórico-artístico. Esta protección se hace también por otros delitos que, aunque no protegen directamente el patrimonio histórico-artístico, sí caben dentro de su ámbito de protección, como por ejemplo pueden ser delitos contra el patrimonio y el orden social económico, el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, la sustracción de una cosa a su utilidad social, la malversación, etc. Y es cuanto debo decir que, como han podido comprobar, la mano de la ley llega hasta lugares recónditos y yo creo que la evolución legislativa del patrimonio, de la protección del patrimonio, debe asumir cada vez más cuotas y más responsabilidades de la autoridad respecto del patrimonio que debe proteger. Muchísimas gracias y cedo la palabra.